Muy buena la charla de Uncrimiuk, datos reales de producción, buen trabajo en el mercado internacional. Nos dice Adriana Yáñez, ingeniera, Tillo Melier, la fundadora de Acaya Tea. Alguna vez vino a la radio, varias veces vino. En la última charla que mantuvimos en Frontera Jesuita con Adriana se vino desde Alén. Habíamos mencionado la denominación de origen. ¿Cuánto falta para que nuestra región, nuestra querida Tierra Colorada alcance ese reconocimiento? Se lo preguntamos a Adriana Yáñez. ¿O acaso será suficiente con lo que hizo la yerba, obtener la indicación geográfica? Bueno, Carlos, mira, el tema es amplio. Lo primero que tendríamos que tener en claro es que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no son atributos que se crean, sino que se reconocen, o sea, son preexistentes. Es porque no solo estamos hablando de geografía, sino también de cómo se hace el producto, de cuáles son las costumbres del lugar, cuáles son los mitos e historias que hay en él, además de las características del clima y del suelo. En Argentina hay leyes que regulan esto. Los productos que logran una indicación geográfica o una denominación de origen, por ejemplo, fueron el melón de San Juan, el cordero patagónico, el salame de Carolla y nuestra conocida yerba mate. La yerba se cultiva solo en 3 países y la Argentina es claramente diferente, por eso mereció ese reconocimiento. En el caso del té es distinto. El té se produce en más de 60 países en el mundo, por lo cual encontrar un diferencial requiere de más trabajo y paciencia. Más trabajo y más paciencia. Nos obsesiona el terroir. ¿Cuál crees vos, Adriana, son las alternativas para marcar una diferencia? ¿Podemos elaborar té según el varietal y usarlo como característica? Sí, en el té es común hablar de terroir o de terruño en castellano, que en definitiva es casi lo mismo que una denominación de origen, por lo que también estaríamos hablando de saberes y no solo de lugares. A raíz del terroir me puse a ver cómo lo hicieron los productores del vino, y en el vino es como que existieran vinos del viejo mundo, los europeos, y vinos del nuevo mundo, los de América del Sur, del norte, de Australia. En el té asumo que pasa algo similar. Tenemos té del viejo mundo, de China, de la India, de Japón, y té del nuevo mundo. Lo que podemos ver en el negocio del vino es que en el viejo mundo hablamos sobre todo de terroir y podemos tomar un vino, por ejemplo, de Burdeos, de Borgoña, pero en el nuevo mundo el énfasis se puso en el varietal y entonces hablamos de Malbec, de Cabernet Sauvignon, de Pinot Noir, que creo que es porque la industria era bastante joven y hablar de varietales era más estratégico que hacer hincapié en el terruño o en el terroir. También en el té se podría argumentar que la mayor parte del sabor lo aporta el varietal, o al menos es probablemente el factor más importante que influye en el sabor, además de las técnicas agrícolas, de la altitud, por ejemplo. Entonces, esta sería una alternativa de que empecemos a analizar si podemos hacer algo con los varietales que tenemos. Por ejemplo, existen muchas plantaciones del clon 1.4, por ejemplo, que hay bastantes hectáreas, y entonces podríamos ver con ese clon cómo se comporta, si tiene un mejor comportamiento como negro, como verde, como hulón, probar con diferentes formas de elaboración y ver en cuál desarrolla su mejor potencial y ofrecer eso al mercado, tal vez con un diferencial de varietal,
Bueno, todas estas son solo ideas, ¿no es cierto?, para ir analizando.